Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los domingos yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. Si desean ayudar a que este podcast sea mejor, pueden comprarme un cafecito si están en la Argentina o un coffee si están en el exterior. Les dejo los links en la descripción del episodio. El día de hoy nos dirigimos a las hermosas islas griegas para encontrarnos con una monja diabólica y no es la del Conjuro 2. El día de hoy tenemos a María Sulakiotis, alias la monja Rasputín, en la pileta. Empecemos. La Madre Superiora Marian Sulakiotis, que se convirtió en una de las asesinas seriales más conocidas de Europa, nació en Grecia en algún punto entre principios de la década de 1880 y 1900. Se dice que gran parte de su infancia sigue siendo un misterio. Sin embargo, se cree que su familia era pobre y que Marian trabajó en una granja y una fábrica hasta que tuvo unos 23 años. En sus 20, Marian conoció al padre Matthew, un monje griego. En la época en la que conoció a Marian, el padre Matthew estaba cuestionando los principios de la fe del antiguo calendario y acabó formando una nueva secta. Esto nunca puede salir bien. La secta acabó siendo conocida como los Nuevo Calendario y también construyó un monasterio y un convento bajo los principios de su recién formada secta. Marian se interesó por los nuevos calendarios del padre Matthew y posteriormente dejó su casa para formar parte de la secta y ayudarlo a dirigir el convento. Según cuentan, Marian era conocida por su fuerte carácter, entre comillas, y poco después de entrar en el convento empezó a tomar el control y a gestionar varios aspectos de la administración del monasterio y del convento, así como el reclutamiento de nuevos miembros para la secta. Sulakiotis se involucró aún más en la gestión del convento, del monasterio y de la secta a medida que el padre Matthew envejecía y ya no era capaz de gestionar sus propios asuntos. Desgraciadamente, su comportamiento y sus métodos para controlar a los miembros se volvían cada vez más brutales. A los miembros recién reclutados de los neocalendistas no solo se les exigía que entregaran sus propiedades y su dinero a la iglesia, sino que la Madre Superiora Marian Sulakiotis también les obligaba a confesar sus pecados, a ayunar y a mantener silencio para demostrar su compromiso para con la iglesia. También se les privaba del sueño y se les obligaba a pasar la mayor parte del tiempo rezando. Los que se negaban a obedecer eran sometidos a duros castigos que incluían palizas. Marian se dirigía específicamente a las familias adineradas, cuyas propiedades proporcionarían a la secta unos ingresos constantes y lucrativos. Una vez que se unían a la secta, los miembros quedaban esencialmente aislados de la familia, los amigos y el resto del mundo. Tras la muerte del padre Matthew en 1939, Marian tomó el control total de la secta. Según cuentan, sus reglas y castigos eran severos, si no tortuosos. Además de las palizas reales, muchos miembros eran sometidos a trabajos forzados, debilitantes y a menudo se les negaba la comida. Según medios italianos, un número sorprendente de miembros de los neocalendistas murieron de desnutrición, de los duros trabajos manuales y de las torturas, y hacen hincapié a la estricta observancia de las prácticas ascéticas por parte de los miembros del convento, resultando estas en la muerte innecesaria de 150 niños por tuberculosis. En 1949, los aldeanos locales empezaban a darse cuenta de que algo iba terriblemente mal en el monasterio y el convento. Según informes, los aldeanos oían a menudo gritos procedentes de la propiedad y los rumores de tortura empezaban a extenderse por toda la región. Sin embargo, las autoridades no fueron alertadas de las preocupaciones sino hasta 1950, cuando la hija de un converso reciente alertó a las autoridades para que denunciaran algunas de las fechorías de la secta. La mujer declaró a un fiscal que su madre fue obligada a ceder todo su patrimonio a los neocalendistas. La denuncia llevó a las autoridades a investigarlos, a ellos y a lo que había estado ocurriendo en el monasterio y el convento. La investigación reveló que unas 500 personas que se habían unido a la secta habían cedido sus propiedades a la iglesia. Muchos de estos reclutas también habían muerto en circunstancias inusuales, poco después de unirse. La Madre Superiora Marian Sulakiotis fue detenida en diciembre de 1950.
Una vez que se expusieron los detalles de sus crímenes, incluyendo el abuso físico, la tortura y la retención de alimentos y atención médica, se ganó los apodos de Mujer Rasputin y Madre Rasputin. El portal Unknown Misandry informa que el juicio de Marian Sulakiotis comenzó en septiembre del 51 y fue declarada culpable de múltiples cargos y condenada inicialmente a 26 meses de prisión. El 6 de febrero de 1953 fue juzgada de nuevo por cargos adicionales, entre ellos el de causar la muerte de al menos un monje y 3 monjas. También fue declarada culpable de esos cargos y condenada a otros 10 años de prisión. Durante su último juicio, que concluyó el 18 de noviembre de 1953, Sulakiotis fue condenada por abuso, malversación, fraude y detención ilegal. Finalmente fue condenada a 4 años más de prisión, que debían cumplirse de forma simultánea a sus anteriores condenas, y aunque María fue condenada por un puñado de asesinatos, las autoridades creen que fue responsable de al menos 177 muertes. Según informes, Marian Sulakiotis ganó el equivalente a más de $750,000 en efectivo, el equivalente a $9 millones de hoy en día, propiedades y otros bienes que obtuvo de sus víctimas. En el momento de su detención, era titular de al menos 300 fincas y casas. La Madre Superiora, Marian Sulakiotis, murió en la prisión de Averov en 1954 a la edad de 71 años. Hasta el día de su muerte profesó su inocencia y dijo que las acusaciones contra ella eran ficciones satánicas. Sin embargo, se dice que sus seguidores continuaron con sus esfuerzos por reclutar nuevos miembros, aunque las autoridades les prohibieran hacerlo. Se dice que varios adolescentes que habían expresado previamente su interés en unirse a los nuevos calendarios desaparecieron de la región en los años posteriores a la muerte de la mujer Rasputina. Se desconoce quién, si es que alguien, continuó con el reclutamiento y qué pasó con las adolescentes desaparecidas. El monasterio permaneció abierto hasta 2019 y algunos miembros sostienen que Sulakiotis era inocente de los crímenes de los que fue acusada y condenada. Muchos de los miembros, hoy en día, siguen considerándola una santa. Ese fue el episodio de hoy. Y cuéntenme, ¿no les hace esto odiar aún más a los fanáticos religiosos dementes? Díganmelo al Instagram, @laordennegrapodcast, o a la encuesta que está en este episodio si lo están oyendo por Spotify. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de nuestros sponsors de Arcanas Accesorios, lugar donde podrán encontrar desde tinturas fantasías para el cabello, accesorios en indumentaria sexy y calzado chic para el y la dark de cada día. Ubíquelas en Instagram como @darkanasaccesorios y recuerden que no se brilla sin oscuridad. Y nuestra propia condesa, una artista bonaerense que hace las más hermosas esculturas terroríficas, chequeanla en su Instagram @ElizabethLaCondesa. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.